And I spoke to the president of Mexico, a wonderful woman, today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they were working much harder lately. Do you notice that? On people coming in and drugs, and we've made tremendous progress on both. Efectivamente, fue una semana de la trompicleta, sí. Una semana de la trompada. Una semana del chimoeltrufio moderno o el chimoeltrufio estadounidense. Porque como nos dijo una cosa el lunes, hizo otra cosa el martes y luego cambió de opinión el miércoles y luego así nos trae pedaleando la trompicleta porque superarlo es, al parecer, un arte en el que cada uno de sus dos socios comerciales, Claudia Sheinbaum, Claudia la Sabia, como yo les dije el día de ayer, ha sabido del equilibrismo en la trompicleta y Trudeau, que se tambalea, definió al presidente naranja, a Donaldo Trump. Foreign Affairs Minister yesterday called all of this a psychodrama. How do you characterize it? Thursday. Sí, Thursday. Y hoy es Friday. Y hoy en Friday, en viernes, también la presidenta Claudia Sheinbaum, que hemos visto que insiste en que se trata de una relación muy respetuosa, efectivamente decide guardarle respeto a don Donald Trump, que como sabemos, pues nos tiene a todos en la incertidumbre. Y por ello surgió esta pregunta en el Palacio Nacional, que con la respuesta callada, trastabillante y hasta pareciera que agarró fuera de balance a Claudia Sheinbaum, tenemos mucha información sobre las complicaciones trumpianas que representa el magnate en la Casa Blanca. Tenemos mucha información de eso a través de lo que no... Todo esto que ha pasado, ¿usted considera que Estados Unidos es un socio confiable? Es que son preguntas que no... que el tema central es si llegamos a un acuerdo. No es... y fue un acuerdo muy respetuoso. Pues claro que eso genera confianza. Y es que mire, llegamos al fin de esta semana sabiendo que Forrest Trump o Donald Gump, como usted le quiera llamar, ha cambiado las reglas del juego internacional. Y pareciera que como el personaje de la película con el señor Donald Gump o Forrest Trump, la máxima de la vida es que life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. La vida es como una caja de bombones porque nunca sabes qué te vas a comer. Oigan, diario, no sabe uno qué patito se va a andar comiendo, dependiendo del ánimo mercurial del individuo que vive en el país más relevante del mundo, que más influencia tiene en nuestro continente, pero en el planeta entero. Oigan, bueno, iba yo a decir que también en las galaxias, pero después de ver lo que le pasó a don Elon Musk, les tengo que decir, I must say que la cagó. Pero bueno, fuera de las llamitas incandescentes del SpaceX, les decía yo que Trump ha impuesto una nueva forma de hacer política en el mundo, y es que tómalo día con día. Pero aquí es un asunto de lo que hagamos todos los días, en la cooperación para el desarrollo con respeto a nuestras soberanías. Y como uno tiene que tomarlo día con día, respira, expira, invierte, detente, pues justo por eso el día de hoy la conferencia matutina, la conferencia del pueblo, como llaman justamente a este ejercicio circular o del diálogo circular que nació con el López Obradorismo y que se mantiene cada mañana con Claudia Sheinbaum. Bueno, pues
tuvo como invitado de honor a Marcelo Ebrard y también a inversionistas. ¿Por qué? Porque hay dos mensajes muy importantes. Uno, ¿qué es lo que nos esperan los próximos 30 días? Y ya 30 días es mucho en tiempos de Trump. Hablar de un plazo tan largo es de verdad un triunfo. Es como ser un condenado a muerte y poder decir todavía saldré un día más a ver la luz del sol. Entonces, por eso en la Conferencia del Pueblo tenemos a Marcelo Ebrard hablando de cómo son los plazos, qué es lo que ocurre de aquí al April Fool's Day, al Día de los Santos Inocentes o al Día de los Bufones. Creo que por eso escogió el abril 2 el señor Trump, porque sabe que es un payaso y compartirlo con su propio día no iba a ser tan fácil. Pero bueno, escuchen un poquito de cómo fue la definición de lo que se viene por parte de Marcelo Ebrard y luego lo que planea el país ante ello. Dado que a Trump no lo puedes controlar, lo que se intenta a nivel nacional es estabilizar un flujo económico que le dé cada vez más certeza a eso que llamamos Plan México, y yo diría Plan Patrio, básicamente, para poder seguir siendo una nación soberana que no se deja amenazar. Entonces, concluyo. La mayor parte del comercio de México con Estados Unidos, mayor, muy amplia, queda cubierta con el acuerdo de ayer de que no haya tarifa, por razones, como ya expliqué, de que cumplen con el tratado. El 12 de marzo tenemos lo del acero y aluminio, estamos negociando eso, y el 2 de abril se presentará cuál es el futuro de estas tarifas y cómo van a funcionar el comercio de los Estados Unidos. Y nosotros, bueno, pues en estos días vamos a estar negociando y presentando los argumentos de México. Es importante esta fecha del 2 de abril. El presidente Trump ha estado anunciando que el 2 de abril va a ser un anuncio para todos los países del mundo respecto a lo que Estados Unidos importa. Si un país importa productos a Estados Unidos, estoy diciendo lo que él dijo, no son mis palabras, sino estoy traduciendo al español lo que él ha estado diciendo. O sea, lo que ha dicho es que si un país, Estados Unidos, no le pone impuestos por la llegada de los productos, si Estados Unidos no pone impuestos o no tiene impuestos en este momento de productos que se importan de cualquier país, pero ese país sí tiene impuestos a lo que exporta a Estados Unidos, ¿sí se entiende esto? Entonces Estados Unidos le va a poner el mismo nivel de impuestos de lo que el otro país le pone. Por eso le llama reciprocidad. Si hay un país en Europa que le pone impuestos a lo que Estados Unidos le exporta, pues entonces Estados Unidos le va a poner el mismo impuesto a lo que importa. Eso es lo que ha dicho. ¿Qué pasa con México? Y yo lo enmarco. ¿Y por qué es importante la fecha del 2 de abril? Pues nosotros no tenemos impuestos a los productos que llegan de Estados Unidos porque tenemos un tratado comercial. Noticias económicas entonces básicamente en la conferencia mañanera, explicaciones muy técnicas de Marcelo Ebrard, proyectos para ayudar a las empresas que caen fuera del paraguas del TEMEC y sobre todo la presidenta Sheinbaum con el mensaje de que si las conversaciones se mantienen en el eje comercial, bueno, el día 2 de abril no tendríamos por qué tener preocupaciones como nación porque la discusión ya no va a ser solamente tú, México y Canadá, con quien tiene este gran pleito, con Canadá en particular, Donald Trump, sino que sería una discusión meramente comercial de reciprocidad, es decir, aquellas naciones con un arancel hacia los Estados Unidos, toma mango tu chayote, también te voy a dar a ti una tarifa en proporción idéntica, recíproca, te doy, me das, ay, pero claro, es que el pequeño problema es que no necesariamente la discusión ha sido comercial, pero escuchen a Claudia Sheinbaum.
Bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿están de acuerdo? Pero el acuerdo que tomamos ayer es que se va al 2 de abril y fue lo que publicaron ya, porque eso ya está publicado, ya fue un decreto publicado por parte del gobierno de Estados Unidos. Al ser el 2 de abril, pues entra al tema de la reciprocidad. Ahora, recuerden que está el tema del acero y el aluminio, que también, ese viene el 12 de marzo. Pero finalmente pues ya hay comunicación. Y repito, al ponerse el 2 de abril y nosotros no poner impuestos a lo que importamos de Estados Unidos, pues en la regla de reciprocidad tampoco tendrían por qué ponerse impuestos a lo que exportamos a Estados Unidos. Bueno, y les decía yo que claro, esto sería si la discusión con Donald Trump fuera una racional y sobre la base de reglas conocidas. El problema es que con Donald Trump las reglas no son conocidas y la discusión de las tarifas, en el caso específico de México y de Canadá, Donald Trump las ha vinculado o las ha convertido en apéndices del tema de la delincuencia, del tema del tráfico de fentanilo. Y entonces en ese río revuelto, pues ya no sabemos de qué va la discusión. Y justo por ello ahí cayó el cataplum, el bombazo de pregunta en la conferencia matutina, porque claro, ahí la reportera de Índigo le dijo a la presidenta, oiga, y aquí entre nos, bueno, entre vos y Forrest Trump, se habló de entregar una cabeza política. Oigan, es que si ya habíamos dado 29, pues entonces, ¿qué más querría Trump? Yo creo que esa es la lógica detrás de la pregunta. ¿Qué más puede querer Trump para decir, pim, pim, palomita, México ha cumplido con su trabajo? Porque ahora resulta que ese señor mercurial, Chifletes, es el que nos califica. Y entonces la presidenta dijo, no, detente. No nos pidió ninguna cabeza y aprovechó, pues, para darle un empujón al único y al only Calderón, que es el que tendría vínculo directo y probado, sí, pues con un miembro del crimen organizado, Genaro García Luna. Calderón, cuyo colaborador, Genaro García Luna, pues ya fue sentenciado por narcotráfico y crimen organizado. No que tenga conocimiento. En el marco de la comunicación de ayer con Donald Trump, que fue respetuosa, ¿tuvo la oportunidad de manifestarle su inconformidad por lo que dijo la Casa Blanca en el comunicado del 3 de marzo? Sí, ayer en particular ya no hablamos de eso, yo se lo planteé en la tercera llamada, porque ya lo habían publicado. Lo que es un hecho es que si hay una negociación, hay un acuerdo, hay reconocimiento incluso, pues el comunicado de la Casa Blanca no tiene mucho fundamento, ¿verdad? Porque si hay un acuerdo entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, pues digamos tácitamente se está reconociendo que no hay este tema, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos a seguir defendiendo la soberanía de México. Perdón que regrese tantito a la primera pregunta. Si hubiera esta solicitud de presentar a algún político mexicano, ¿el gobierno de México lo haría o cuál sería el procedimiento? Pues son decisiones que se toman, pero no por el gobierno, sino por un fiscal o por un caso en particular. Entonces, pues no nos adelantemos. Muy bien. Sí es importante porque nosotros… ¿quién está detenido? García Luna. Porque todo lo que han querido levantar desde hace tiempo, que el narcopresidente, la narcocandidata, el narco… no tiene ningún sustento, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, por lo mismo, pues, si hay una investigación, pues tiene que hacerse la investigación y no la hace el gobierno, la hacen las fiscalías. En el caso de México, pues es una fiscalía autónoma. La insistencia en la pregunta es muy relevante porque más allá de lo que busca aclarar la presidenta Sheinbaum de el narcopresidente, que efectivamente pues hay toda esta movilización en redes, yo ya lo había conversado aquí en
en esta charla de YouTube. Por cierto, ya me volví a poner los Invisalign. Ay, Invisalign, deberías de... He sufrido y la gente ha visto cómo se me enderezan los dientes en vivo. Pero bueno, lo que yo les decía es, hay toda una movilización, sobre todo en la red X, con los hashtags del narcopresidente que quieren que se investigue al presidente Andrés Manuel López Obrador por aquellas filtraciones que alguna vez pues entregó a varios medios la DEA y que enrareció mucho la relación de México con Estados Unidos y que finalmente pues dijeron las propias autoridades de Estados Unidos que no se había perseguido esa investigación porque no habían suficientes pruebas. Pero bueno, ahí nació ese hashtag del narcopresidente y luego se brincó a lo de narcocandidata. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dice, esto ha sido realmente una propaganda, no tiene nada más que calumnias detrás de ello para darle vuelo. Mete al tema a Genaro García Luna. Pero, ojo, les decía yo que las preguntas son relevantes, porque si uno le echa un poquito de oído, en el fondo, quizás, si es que así estuviera negociando Estados Unidos, aunque lo negó la presidenta, la única persona que sí tiene una investigación y que es activa por parte de una fiscalía, como dijo Claudia Sheinbaum, en nuestro país, una fiscalía autónoma, además ella insistió, pues sería el gobernador Rubén Rocha, que también está mucho en el ánimo nacional, porque el gobernador brincó al escándalo, en primera por acusaciones directas de el Mayo Zambada, diciendo que él había acudido a esa cita en la que fue secuestrado porque pensaba que se iba a reunir con el gobernador, y segundo, porque después de que en esa reunión se asesina a un enemigo político que era público, a Héctor Nemesio Cuen, de Rubén Rocha, o sea, el enemigo es Héctor Nemesio, luego de que es asesinado, la Fiscalía Autónoma de Sinaloa pues hizo un montaje para decir que lo habían matado en una gasolinera. Entonces, detrás de esas preguntas, de a quién le puedes entregar, y si nos da por elevar la imaginación de aquí a abril, ¿qué es lo que podría ofrecer como prenda, como se llama dote? ¿Le llaman? La dote. Como dote al pequeño emperador, al último emperador y pequeño emperador que tenemos en Estados Unidos, a Donald Trump, que le hace así y asao, pues tendría que ser, pues sí, el olor a sangre, a rédito. Y por eso existen estas preguntas en torno a la política nacional. E insisto, la doctora Sheinbaum dice, no, nosotros no vamos a pactar nada en lo oscurito. Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Entonces no mentimos. No es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no. Lo que hubo fue una plática de decir, a ver, hay resultados en seguridad y se hicieron todo esto por parte de México. Y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad. Y pedaleando la trompicleta, nos la vamos a pasar de aquí al 2 de abril, porque ya sabemos que con Trump al mando de los Estados Unidos, las cosas no tienen que necesariamente ir como son anticipadas, pero los mercados lo que sí han castigado severamente es al Donaldo, al trumpismo, a la trompicada, al hacer de la vida de las naciones en los primeros días de su gobierno el territorio de la incertidumbre, convertir al mundo en una caja de chocolates. No sabes cuál sabor te va a tocar cada día, pero sobre todo no sabemos cuál sinsabor nos depara con Donald Trump.
Ah, y por cierto, le preguntaron a Marcelo Ebrard cómo son las negociaciones con el equipo trumpista. Al parecer, más claras que con la cabeza del trumpismo, es decir, el agente naranja, pero no por ello se ven tanto más claras y suavecitas las discusiones. Ahí Marcelo Ebrard dice que empezaron pues con mucha dureza por lo que dijo Trump de México. Les voy a dejar ese sonido. Con su permiso, Presidenta. Bueno, hemos tenido muchas reuniones con el secretario de Comercio. Yo diría que empezamos un diálogo con posiciones muy distintas, porque pues fue desde comentar, yo no te admito que señales al gobierno de México, ese fue el punto de entrada. A la última reunión que tuvimos, que fue en su oficina, en donde yo te diría que ya estamos en una fase de entendimiento, de poder comunicar qué es lo que México piensa, también entender ellos qué están pensando, a dónde quieren llegar. Pero la base que nos pidió la presidenta desde el primer día, y bueno, nos lo ha mostrado en los diálogos y llamadas con el presidente Trump, es que defendamos las posiciones de México. Que digamos claramente, con todo respeto, qué es lo que nos preocupa y qué es lo que proponemos. Entonces yo diría que ahorita el ánimo con USTR también, bueno, ya lo conocía yo a Jameson, es un técnico muy bien formado, muy serio, respetuoso, y yo diría que estamos en un punto en donde tenemos una muy buena comunicación, también como derivado pues, de lo que ha ido avanzando la doctora Sheinbaum en sus llamadas con el presidente Trump. De manera que vamos, yo diría, por buen camino. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero sí quiere decir que nos podemos comunicar, argumentar y avanzar, que es la encomienda que tenemos.